las personas se preguntan, bueno, pero ¿quiénes las están haciendo? ¿Qué bases tienen? ¿Cuál es la sociedad bíblica que la está llevando a cabo? Así que eso quizás haya contestado parte de las preguntas que nos puedan surgir en base a eso. Luego el hermano Jorge Ruiz nos habló acerca de las traducciones que se dieron en un tiempo muy especial de la historia, que fue la Reforma, que fue ese periodo de la historia donde surgieron las traducciones a los idiomas vulgares, es decir, a los idiomas que podía entender la gente, cada país, cada región, en su propio idioma. Como para dar una perspectiva de decir, bueno, ¿cuáles son los manuscritos que en un momento puntual de la historia, ¿sí?, Dios preservó, utilizó, y es así que se dieron todas las traducciones, ¿sí?, en diversos idiomas? Y recién el hermano Bill Patterson nos ha hablado acerca de la filosofía de traducción, también algo acerca de cuáles eran esas ediciones del texto recibido en la época de la Reforma. Y todo esto nos está haciendo una idea de todo ese contenido textual y la forma de traducir, ¿sí?, que tiene este equipo de revisión. Y ahora el hermano Anthony Mendoza, para cerrar, nos da un panorama de la historia de la Biblia Reina Valera. Así que vamos a dejarle aquí para que pueda... Para mí es ideal este micrófono porque con mi altura a mí sí que me llega, entonces no tengo ningún problema. Bien, no voy a tratar tanto únicamente la cuestión histórica, sino que realmente mi objetivo inicial sería poder integrar, de alguna manera eso será, integrar lo que han dicho mis hermanos antes. Y aunque todo se está extendiendo en el tiempo, la realidad es que a uno cuando llega le queda poco tiempo. Queremos decir, creo que muchas de estas cosas se entienden mejor a través de ejemplos, y especialmente a través de ejemplos de versiones que están saliendo ahora y en este momento dentro de nuestro contexto. Nuestros hermanos han dicho ir a una librería evangélica, preguntar qué Biblia, y la realidad es que todas estas cosas pueden tener una concreción muy específica, muy clara, muy evidente, que seguramente nos asustaría mucho más de la situación bíblica en la cual nos encontramos en este momento. Como mismo, yo puedo hablar en lengua castellana. Como el tiempo es limitado, he tenido que borrar muchas diapositivas de las que tenía y aún así me quedan demasiadas. Espero no correr tanto como Bill Patterson, aunque en otra ocasión hice una experiencia similar en México. Bueno, cuando yo ponía las pisadas de Reina Valera, más que nada quería poner delante de ustedes el elemento interesante de que realmente nosotros, y cuando digo nosotros quiero decir la Sociedad Bíblica Trinitaria, porque nosotros tenemos que actuar de acuerdo a las pautas de la Sociedad Bíblica Trinitaria, de la cual formamos parte. Bueno, nosotros lo único que estamos intentando hacer es seguir en la misma línea, en las mismas definiciones, en las mismas opciones que tomaron en su momento Reina y Valera. Entonces, en ese aspecto no es nada nuevo. El resultado, el vocabulario, algunas estructuras de las frases, porque en aquella época la estructura era de esta manera y hoy en día, pues a veces cambiando únicamente hablábamos poniendo el circunstancial más atrás del verbo en lugar de delante, buscando el sujeto que encaje más en la estructura normal. No quiere decir que forzamos todo a que sea sujeto, verbo, es complemento, pero que en muchos lugares pues eso ya clarifica. Entonces, realmente no se está pretendiendo hacer nada nuevo, sino que en aquello que ya tomaron ellos, opciones de traducciones que fueron correctas, bajo principios correctos, preservarlas y mirar de hacer que el lenguaje pueda ser más actual. Y la idea de actual, ya lo han dicho, no quiere decir vulgarizar el lenguaje, ni reducir el lenguaje a un número determinado de palabras con las cuales hay que traducir toda la Biblia. Eso sería otro ejemplo muy interesante de lo que se está haciendo en este momento aquí, pero no nos da tiempo, en otro momento determinado. Entonces, cuando quería decir en las pisadas de Reina Valera, lo que realmente estaba intentando presentar son estos aspectos.
4 puntos básicos, porque no nos dan tiempo. El objetivo que ellos tuvieron fue traducir la Biblia en la lengua del pueblo, en la lengua de la gente, no en una lengua extraña a la gente, para que todo el mundo pudiera tener acceso. El otro punto que quería tratar, considerando realmente la Biblia, distinguiendo la palabra de Dios de la palabra de los hombres, porque en algunos aspectos, pues para nosotros puede parecer que lo que voy a comentar al principio ya está caducado, no está tan caducado, pero es que cada vez es más difícil conseguir una Biblia solamente con Biblia. Entonces ese es otro elemento interesante que querría que parásemos un momento de atención. Después, en cuanto a la Biblia y al texto original, muchas cosas que ya han tratado mis hermanos, pues iré pasando más rápido, en eso me ayudarán, me podré recrear también con alguna otra cosa. Y después también en el concepto de la Biblia y la traducción, ya que nuestro hermano Patterson ha explicado muy bien, yo querría enfatizarles algunas cosas que realmente creo que son importantes que podamos captar, y que podamos captar con toda la trascendencia y toda la gravedad que tiene ahora y aquí en este momento. Y en base a todo ello, pues vamos a intentar comenzar. Y la primera cosa que decíamos es que, y ya se ha dicho, en un momento determinado de la historia, a mediados del siglo XV, se inventa la imprenta. Con la invención de la imprenta se produce una revolución. Es una revolución humana, pero que realmente la acción directora de Dios a través de la historia es una cosa que se ve muy evidente, porque es el medio a través del cual Dios hace que su palabra pueda llegar a todas las gentes. No quiere decir que hasta ese momento no hubiese traducciones de las Sagradas Escrituras. Yo voy leyendo, voy recopilando, me interesa el catalán de manera especial porque es mi lengua propia, y entonces la verdad es que existen muchas traducciones de las Sagradas Escrituras antes de la Reforma, y algunas traducciones, pues especialmente del Antiguo Testamento, a través de judíos también realizadas, y muchos sauterios. Pero lo que pasa entonces en aquel momento determinado, ¿cuál es? Pues que se produce lo que han dicho ellos, una revolución. Resulta que no solamente se recuperan libros antiguos, sino que por primera vez el texto de las Escrituras se traslada en griego primero, pero después también en hebreo, de una forma que es distribuible, que es accesible. Dios en su providencia obra realmente para que la gente comience a buscar al Dios de antiguo, al Dios de la Biblia, y la salvación por la gracia de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Y la primera preocupación que tienen todos aquellos que han descubierto el Evangelio, ¿cuál es? Procurar que la palabra de Dios sea accesible a todas las personas. Y Jorge nos ha hecho un repaso rápido, y como todas las cosas que estamos haciendo, parcializado, por fuerza, de cómo comienzan a surgir Biblias en todos los lugares. Porque en la medida de que algunos llegan al conocimiento de la verdad de Dios a través de las Escrituras y algunos a través del latín, como eran todos los que estaban en monasterios, entonces la siguiente preocupación es que toda su gente pueda acceder directamente a la palabra del Señor. Y es muy interesante porque he tenido que reducir. Yo he cogido parte de las introducciones que Reina y Valera tienen en sus ediciones de las Sagradas Escrituras, que realmente vale la pena, sería para hacer un seminario único sobre eso, pero he tenido que sintetizar, y el mismo Valera en un momento determinado, y estoy hablando en la introducción de su Biblia, dice, ese mismo, y se refiere a Dios, ordenó que ella fuese, la palabra de Dios, divulgada en todas las lenguas para que ninguno pretendiera ignorarla. Si leyéramos todo lo anterior, veremos que está intentando justificar tanto Reino como Valera por qué han traducido la Biblia en castellano. Y dicen que no están inventando nada nuevo, que cuando se tradujo la Vulgata no se hizo otra cosa, y mencionan a Crisóstomo y a Jerónimo de una forma constante y permanente. Lo único que hizo Jerónimo es traducir las Escrituras, diríamos, a la lengua que en aquel momento hablaba la gente dentro del Mediterráneo. Entonces ellos están intentando justificar, y dicen que no es una orden de Dios. Dios dio su palabra para que la gente la pudiera escuchar en su propia lengua. Y después, entonces hace esa advertencia fuerte, dice, todos aquellos que prohíben a los fieles el leer la Escritura son, y esto es muy interesante porque está identificando
al catolicismo romano, del cual ellos habían tenido que salir, y literalmente, cuando tenemos esa expresión, habían tenido que salir por pies, para salvar su propia vida. Y dice, todos aquellos que prohíben a los fieles a leer la Escritura son rebeldes y traidores a Dios y tiranos para con la Iglesia. Y después, un poco más adelante, dice, privan a la Iglesia del medio que Dios ordenó para salvar a los fieles. Entonces, en todo eso vemos que no pretenden hacer una justificación suave, sino que están diciendo que es que se han visto obligados a llevar a término esa tarea, y esa fue la preocupación de los reformadores españoles, que todos tuvieron que ir marchando, los que no fueron quemados. Su preocupación era que su gente pudiera conocer a Dios, y para conocer a Dios solamente era posible a través de la palabra del Señor. Yo por eso te decía que las pisadas de Reina Valera eran alguna manera para correlacionar la tarea de ellos correlacionar con la tarea de las sociedades bíblicas trinitarias, y es sencillamente ¿por qué? Porque ellos pusieron la Biblia, diríamos nosotros, al alcance de la gente. Pero Bill Greenay ha mencionado un problema al principio. Resulta que sí, había imprenta, se podía imprimir, pero cuando a Mary Jones quería comprar una Biblia, y no era una Biblia en inglés, era una Biblia en galés, eso nos va muy bien para los que tenemos, ella tenía dificultad para conseguir esa Biblia en galés. ¿Cuál fue la dificultad? No solamente que tuvo 6 años y unos 30 kilómetros, unas 20 millas que caminar, sino que cuando llegó no había Biblias. Quedaba una Biblia que ya estaba vendida. Y consecuencia de esto, el pastor de aquella zona, que era un pastor metodista, cuando se fue a encontrar con otros compañeros, tengo anotado aquí, de la Sociedad de Difusión de Tratados, o algo así, en Londres, entonces les explicó, no puede ser que yo no tenga Biblias en galés para dar a mi gente. ¿Por qué no hacemos una sociedad bíblica que publique Biblias en galés? Y entonces rápidamente le salió otro y dice, hombre, no solo en galés, también, ¿por qué no en todas las lenguas? Y entonces, ese es el paralelismo de la sociedad bíblica trinitaria con Reina Valera, que igual que Reina Valera proveyeron de la palabra de Dios para su gente en el lenguaje que fuera asequible. La tarea de la sociedad bíblica en 1831, cuando se fundó, porque para nosotros aquí será relativamente nueva, pero la sociedad bíblica no tiene nada de 180 años, ya son años. Entonces, en el segundo objetivo, en aquel momento ya establecido, decía que el objetivo de esta sociedad es promover, primero, la gloria de Dios, la salvación de los hombres. ¿Y eso cómo? Pues mediante la difusión en el país, porque comenzaron siendo británicos, en el país y en el extranjero, dependiendo de la bendición divina de las Sagradas Escrituras, que se entregaron por inspiración de Dios y pueden hacer a los hombres sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces ese sería el primer principio en que la sociedad está trabajando en paralelo a los criterios que tuvieron Reina Valera, complementando la tarea que ellos hicieron. Ellos tradujeron las Escrituras, la sociedad difunde las Escrituras a precios realmente que puedan ser asequibles. El otro aspecto importante que también ellos en aquel momento enfatizaron es una clara distinción que cada vez es más difícil poder hacer en las ediciones que se hacen de las Sagradas Escrituras entre la palabra de Dios y las palabras de los hombres. Como en todo eso estoy resumiendo, pero si ustedes pueden leer las introducciones a esas dos Biblias, vale la pena. Reina en un momento determinado dice que él ha hecho su trabajo con toda diligencia, que nos ha sido posible. Hemos procurado atarnos al texto sin quitarle y añadirle. Ahí era una preocupación que él tenía. Su idea era atarse al texto, vincularse al texto, ni quitar ni añadir, porque las mismas Sagradas Escrituras establecen condenación para aquellos que realicen esas cosas. ¿Y qué quería decir con esto? Pues bueno, él explica, cuando uno lee se queda un poco desconcertado. Añadir ha sido menester muchas veces, que él está diciendo. ¿Qué quiere decir? Que ha puesto texto dentro del texto, ahora lo veremos, para dar alguna más claridad a la sentencia que de otra manera quedaría dura o del todo inteligible. Haberlas enseñado todas de otra letra que la del texto común para que el lector las conozca todas. Eso quiere decir sencillamente, y después él aquí lo señala,
ven aquí, no sé si más o menos se ve, y es una cosa que ya han desaparecido en las Biblias modernas. No existen letras cursivas o itálicas. Yo digo cursivas siempre, ellos dicen siempre itálicas. No existen esas letras, esas palabras, esas indicaciones que los traductores y los revisores necesitan en muchos momentos para poder precisar una cosa, pero con el temor y el respeto, y eso ya lo hemos visto en los premios, pero después lo veremos, que aquellos que creen que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada plenaria y verbalmente, sin error y contradicción, no se atreverían a colocar de ninguna otra manera. Eso ha sido realmente una gran desgracia que se ha producido en la lengua castellana, cuando habían Biblias que tenían letras cursivas, y esa para mí, en algunas revisiones posteriores, a veces alguno señala, pues un versículo aquí, una letra aquí allá, vale, perfecto, de acuerdo, es serio, porque tocar la palabra de Dios es seria toda ella. Pero esa desaparición realmente, más de uno habrá estado predicando, enfatizando en una palabra o en una expresión que resulta que no está en el texto original. Y si algún día lo viera sería realmente una gran sorpresa. Además de eso, él sigue afirmando, dice, cuanto a las anotaciones, o sea, que quiere decir que cuando ha introducido alguna cosa, quiere decir, he colocado en el texto y lo he señalado bien. Habla de anotaciones, dice, unas que sirvan de aclaración de las palabras, figuras o formas de hablar, otra para la declaración de las cosas y la inteligencia de las cuales es imposible que ninguna claridad de la palabra pueda ya servir. Y eso sí que utilizaron, fueron notas al margen, pero ahora ustedes podrán ver que notas al margen. Aquí, esto es Lucas capítulo 2, versículo 13 y el 14, perdón, de abajo, y dice, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Y entonces la nota que introducen al margen, ¿cuál es? Le dice, griego en los altísimos, que quiere decir en los cielos. Entonces, he puesto esto, no creo que se entienda bien, al margen doy la traducción directa del griego y pongo ese elemento de aclaración. Vemos que aquí no hay interpretación ni incorporación de ideas y pensamientos, que después veremos qué es lo que se está produciendo en los últimos tiempos. Valera también, otra de las cosas que está reconociendo cuando hace su revisión, es que él de entrada considera que la versión de Reina está bien hecha. O sea, él, en cuanto además de la versión de Reina, conforme a mi juicio y al juicio de todos los que la entienden, es excelente, y dice, yo no he querido hacer una cosa nueva. Yo ya lo he considerado bien, he querido corregir y mejorar ciertas cosas que ahora veremos que él introduce. Y una de las cosas más importantes, y eso también se está utilizando actualmente, se hizo una aprobación de una Biblia que decía la Biblia del siglo de oro, y entonces se incorporaron los libros apócrifos diciendo que claro, es que eso también lo tenía la versión de Reina Valera. Claro, la realidad es que el texto no era el texto de Reina Valera. ¿Saben qué texto era? Era Reina Valera 95. Interesante, no voy a entrar más aquí porque si no... pero aquí es un elemento interesante, una preocupación de lo que sí que hizo Valera, y en eso mejoró el trabajo de Reina. ¿Qué fue? Valera, Reina, hizo una traducción de las primeras. En aquel momento lo que tenían era a la línea de las Biblias latinas, que incorporaban toda una serie de los libros apócrifos, que tenían bien claro que no eran... Reina tenía bien claro que no era palabra de Dios, pero no quiso quitarlo. Lo que hizo Valera fue, cogió todo esto, lo separó del propio texto bíblico. Es verdad, lo hizo como ahora en las Biblias ecuménicas, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero claro, incorporó una cosa, hay que pensar que la época, en 1602, incorporó una cosa que no incorporan las Biblias ecuménicas. Al inicio, junto con una introducción, incorporó una exhortación. Antes de entrar en el texto, decía exhortación al cristiano lector a leer la Sagrada Escritura, en la cual se muestra cuáles sean los libros canónicos o Sagrada Escritura y cuáles sean los libros apócrifos. Apócrifo tiene diferencia con deuterocanónico. Deuterocanónico es terminología católico-romana, que quiere decir que son libros que son inspirados en segundo lugar, pero de Jerónimo ya. Y Valera, cuando está haciendo la revisión de Reina, él tiene claro que son libros ¿qué? Apócrifos, que no son inspirados. Reconoce que son libros que pueden ser piadosos,
para lectura piadosa, pero reconoce que no forman parte del canon de la Escritura. Todavía no lo saca como ninguna de las Biblias inicialmente de los primeros momentos de la época de la Reforma, pero antes de comenzar el texto pone esta amonestación, y esto es el título, nada más que el título. Después, cuando acaba todos los libros canónicos del Antiguo Testamento, los 39 libros, hay una nota al final que dice fin de los libros canónicos del Testamento Viejo, por si alguien no se había enterado con la nota previa. Y cuando incorpora los libros apócrifos, esto es escaneado del texto, o sea que las letras son así de grandes, los libros apócrifos. Y después explica, y cuál quisiera saber por qué se llaman apócrifos y qué autoridad tienen en la Iglesia de Dios, lea la exhortación al cristiano lector que está en el principio de la Biblia. Sí, tiene libros apócrifos, pero ¿qué es claro? Esos libros no forman parte de la palabra de Dios. Es aquello que diría, los aguanto de momento por no sacarlos del todo. Por eso, posteriormente, al poco tiempo después de la época de la Reforma, las Biblias de la Reforma, todas fueron, ¿qué haciendo? Sacando completamente los libros apócrifos, porque había esa clara convicción. En ese aspecto, nuestro hermano Rite también nos ha dicho al principio que uno de los motivos por los que se estableció la Sociedad Bíblica Trinitaria en 1831, aparte de la lucha con el unitarismo, fue la cuestión de los libros apócrifos. En el Estado español se comenzaron a distribuir ¿qué? Biblias con libros apócrifos. En el resto de estados, especialmente Francia e Italia, para que no hubiese una censura religiosa por parte de la Iglesia Católica, y ahí fue realmente una batalla muy grande, porque eso ya se había resuelto teóricamente. Pero algunos que se decían protestantes no lo tenían resuelto todavía. Y entonces, ¿qué es? Pues siguiendo la línea de Reina y Valera, que queda bien clara, la sociedad ya en 1831 afirmó en el punto tercero, esta sociedad distribuirá las Sagradas Escrituras tal como constan en los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento, sin notas ni comentarios, con exclusión de los apócrifos. Entonces, en ese aspecto, ustedes pueden ver por qué yo decía en los pasos de Reina Valera. La sociedad quiere andar en los pasos de Reina Valera, creemos que son en los pasos de Dios, no por seguir al hombre, pero nos referimos en cuanto a la traducción. Pero lo que nos estamos encontrando, y ahí pongo dos ejemplos de versiones actuales, esta es la Biblia de traducción interconfesional, que salió en 2008, es la traducción ecuménica católica, y ahora han hecho una versión, comillas, protestante, que se llama La Palabra. Informo para el que no sepa que La Palabra es la traducción interconfesional de la Biblia, que no es nada nuevo, sino es viejo. Entonces la otra es la versión popular, Dios ha hablado, que ya la conocen. Y aquí es otra cosa interesante. A diferencia de otras sociedades bíblicas, que ya en el año, aquí pueden ver el año 68, firmaron acuerdos con la Iglesia Católica para la traducción conjunta de las Sagradas Escrituras, acuerdos que fueron revalidados en 1987, directrices concernientes a la cooperación denominacional, interconfesional. Si ustedes pudieran ver ese documento, no me da tiempo de citarlo, lo tenía anotado ahí, pero ustedes verán que eso es una de las premisas. Vamos a trabajar juntos, pero trabajar juntos implica que hay que incorporar apócrifos, porque sin apócrifos no es una Biblia que pueda ser aceptada por la Iglesia Católica. Podemos llegar a una situación de consenso, lo votemos entre al medio. Y entonces, ahora ya no existe, pero antes creo que ya no existe. Antes había un catálogo para católicos y otro para protestantes. Las mismas Biblias con o sin libros apócrifos. Pero este, diríamos, es el primer problema, el más grave, el que normalmente nos asusta más, pero no es el único, en cuanto a incorporar las palabras de los hombres a las palabras de Dios. Otra cosa que estamos viendo y que están proliferando cada vez más, que son Biblias con notas. He cogido algunos ejemplos. Es una traducción de Génesis 1:2 que conocemos bien. No me voy a entrar a discutir la mayúscula o la minúscula, no tengo tiempo material, pero veríamos que tanto Reina Valera 95, la actualizada y la nueva versión internacional,
están diciendo el Espíritu de Dios, yo diría, igual que Reina Valera en 1602, igual que 1909, pero ¿qué pasa? Que algunas Biblias que en el texto relativamente pueden mantenerlo correcto, a veces en las notas se cuestiona y se corrige al texto que está incorporado. Esa es la gravedad. En este caso he cogido la nota, la actualizada y no la versión internacional, sencillamente dice que puede ser espíritu o espíritu en minúscula y que también se podría traducir por viento. En la de 95 ha dejado espíritu, pero es que la nota dice la palabra hebrea traducida por espíritu puede significar también viento o aliento. Hasta aquí diríamos, va por aquí. Pero además la expresión de Dios, esto no lo había visto en ningún otro lugar, de Dios se utiliza a veces en el Antiguo Testamento como complemento para expresar el superlativo. Por eso algunos intérpretes consideran que la parte final de este versículo significa un fuerte viento iba y venía sobre las aguas. Esa sería la traducción. La traducción aquí diríamos es correcta, entre comillas, ya no estoy hablando mayúscula, minúscula. Pero ¿qué está diciendo la nota? Cuestiona completamente el texto. Pero claro, las cosas van a más. Entonces, la palabra, que es la versión adaptada con menos notas y menos introducciones de la Biblia traducción interconfesional, dice mientras un viento divino. Pero fíjense que la misma nota que tiene la versión interconfesional de la Biblia en castellano es la misma nota básicamente que tiene Reina Valera 95. Y uno diría, es que aquella Biblia, claro, es totalmente diferente. Aquella es ecuménica, esta no. Pero vemos realmente el problema de la gravedad de las notas. Pero es que no solamente son las notas que están a pie. Cada vez más los evangélicos nos estamos acostumbrando a utilizar, llaman Biblias de estudio, con introducciones. Realmente yo me espantaba, me asustaba que la versión en catalán, con la interconfesional en catalán, la nota ya le podía quitar la fe. Pero bueno, no hay problema, porque no necesito uno para coger una interconfesional, sino que la Biblia de Estudio del 95 hay una serie de cuestionamientos que ya hay en la misma introducción. La introducción al Pentateuco y a Números que está diciendo. Bueno, el Pentateuco dice, el análisis de los inicios mencionados revela que el Pentateuco es el resultado de un proceso lento y muy complejo, en cuyo origen se descubre la figura de Moisés, el gran libertador y legislador. Con la impronta de su personalidad marcó el espíritu del pueblo de Israel. Un proceso que se cierra con la colección formada por los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Qué está diciendo aquí? Moisés no escribió el Pentateuco. El genio de Moisés está al final, al inicio de todo. Él comenzó, él estableció unas bases y a partir de ahí, bajo un proceso de reelaboración constante, esto es la crítica documental, pero no puesta en una Biblia ecuménica, sino puesta en una Reina Valera con notas en el tiempo presente. Pero es que además cuando yo les decía que también en el libro de Números, dice, diríase que el libro de Números no fue escrito a partir de un plan inicial unívoco, sino que su formación fue paulatina. ¿Qué está diciendo? Lo mismo, no solamente es que el Pentateuco se fue haciendo y reelaborando de a poco, y si sabemos la teología que hay detrás, diríamos, y lo acabaron los sacerdotes en la época de Esdras y Nehemías, ¿no? Es por ahí donde va la historia. Entonces, claro, cuestionar esto, ¿qué es? El texto, diríamos, es correcto. Pero ya con las notas tenemos problemas en las notas a pie. Pero es que en las introducciones, ya con estas introducciones, ¿cómo uno va a leer el Pentateuco? Eso es un hecho realmente grave en cuanto a introducir la palabra de Dios. Y a veces en los apócrifos lo tenemos muy claro, pero no lo tenemos tan claro en las Biblias con notas y comentarios. Otra cosa también, y aquí ya puedo ir mucho más rápido por los hermanos que me han antecedido. Entonces, Reina y Valera reconocían que en cuanto a la traducción del texto tenían que traducir directamente de los originales. Entonces dicen, hablando de la Vulgata, que está bien, que la voy a mirar, la voy a consultar, pero eso no justifica realmente los errores que tiene, que se aparta del todo innumerables veces en el texto, y aquí es interesante, de la verdad del texto hebraico.
Ellos tenían muy claro en ese momento que el texto inspirado era el texto hebreo, y era el texto hebreo que ellos tenían delante de ellos, no tenían ninguna duda. Y él continúa enfatizando en la amonestación: nos acercamos a la fuente del texto hebreo cuanto nos fue posible. En cuanto a Reina, lo que está diciendo es que ¿qué ha hecho? Pues resultó que Valera, Reina, no quiso perder nada en su traducción, incluso algunas lecturas de Vulgata, aunque no encontró una base textual que la apoyara, no dejó de incorporarla. Entonces Valera, por eso fue importante la labor que realizó. Entonces él dice que una de las cosas que él ha hecho ha sido quitar todo el añadido de los 70 intérpretes y de la Vulgata que no se hallaba en el texto hebreo. Fue consultándolo todo con el texto hebreo. Y la idea también, ¿qué era? Porque nuestro intento no es trasladar lo que los hombres han añadido a las palabras de Dios, sino lo que Dios ha revelado en sus santas escrituras. O sea, tiene muy claro que esos textos son las santas escrituras, que es el patrón a través del cual puede revisar, y ese patrón a partir del cual, del único que se atreve a tocar el trabajo de Reina, porque él de entrada considera que el trabajo de Reina, ¿qué es? Es bueno, no ha comenzado un nuevo trabajo. Y ahí también mis hermanos me han avanzado, y aquí iré pasando, pues que ellos tenían muy claro que los textos detrás era el texto masorético, que era el texto hebreo con las vocales, de manera que se podía leer en aquel momento. Tenían muy claro que el texto del Nuevo Testamento era el textus receptus, no tenían ninguna duda, y habían descartado otros textos que existían, como decía nuestro hermano Patterson. Y la Sociedad Bíblica Trinitaria, una de las cosas que establece claramente en cuanto a la cuestión textual, y eso es una cosa definitoria de la sociedad, entre otras, ¿cuál es? Pues dice que para realizar sus traducciones del Antiguo Testamento, la sociedad se basa en el texto masorético hebreo como referencia textual. El texto masorético es la expresión textual más confiable del Antiguo Testamento. O sea, tenemos definición textual clara y definida. En cuanto al Nuevo Testamento, pues dice también: la sociedad emplea la versión griega conocida como textus receptus o texto recibido, que ha dado lugar al Nuevo Testamento en la versión autorizada en inglés y que subyace en otras traducciones de la Reforma. Cuando dice que ha dado lugar al Nuevo Testamento en inglés, no es porque nos quiera pautar con el inglés. Es una sociedad bíblica que se constituyó en Londres, es británica. Entonces se está hablando inicialmente, cuando se está estableciendo, aquí a gente de las Islas Británicas, para clarificar realmente su posición. Es importante porque hoy en día hay otras corrientes que intentan amoldar, como se había dicho, las versiones en las diferentes lenguas a la versión en inglés de King James. El problema que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿cuál es? Pues básicamente el problema que encontramos en el Antiguo Testamento de los cambios que vemos de una versión a otra en cuanto a la cuestión textual, no es tanto al texto hebreo, que no existe problema que en el Nuevo Testamento, un problema tan grave como en el Nuevo Testamento, sino que se debe porque actualmente se está dando más importancia a lo que dicen algunas traducciones antiguas que lo que dice realmente el texto hebreo. Eso para mí fue un descubrimiento en el 2004, cuando viajé a Argentina visitando una iglesia, un hermano que me trajo la nueva versión internacional, y realmente no me lo podía creer. Ahora ya me lo creo todo. En cuanto al Nuevo Testamento, sí que hay más problemática, y entonces, ¿qué se está produciendo? Pues hay un texto que se llama un texto crítico. Pero este texto crítico realmente es un texto que se acabó de elaborar y establecer a finales de 1800. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un texto de uso reciente. Y es un texto que se estableció, ¿para qué? Para sustituir al que había estado el texto receptus. O sea, se hizo con una intención realmente clara. Es muy interesante porque si ustedes pudieran tener solamente una colección de las diferentes revisiones que se han hecho del texto crítico desde el texto del West Orior, realmente me parece que mi biblioteca únicamente tendría textos griegos. O sea, ¿qué quiere decir? Es un texto en constante reelaboración. Eso también es una situación realmente grave para aquellos que necesitamos las claras palabras de la palabra de Dios para establecer qué es lo que Dios dice
y creer realmente lo que Dios dice. Como comparación, rápidamente, he hecho en 2 columnas, ¿qué diferencias podría decir entre receptus y texto crítico? Pues el texto receptus, la traducción textual, cuando se dice bizantina, quiere decir de Asia Menor y Grecia, donde se desarrolló la Iglesia después de Pentecostés, si queremos orientarlo así. En cambio, el texto crítico, ese texto alternativo, básicamente está centrado en Egipto, está centrado en Alejandría. Otra característica es que el texto receptus está apoyado, si dijéramos, por la mayoría de manuscritos. El 90% aproximadamente de los manuscritos, yo no los he contado, yo repito lo que he leído en otros lugares, soportan, apoyan al texto receptus, mientras que el texto crítico, aunque después se hacen una serie de juegos que no tenemos tiempo para explicar, realmente solamente está apoyado por un grupo muy minoritario de manuscritos, digamos aproximadamente el 10%. Y el otro criterio es que el texto receptus tiene una gran uniformidad. Los diferentes textos que se encuentran, todos más o menos dicen lo mismo. Decía nuestro hermano, hay pequeñas variantes, pero les aseguro que son pequeñas variantes, y algunas son a nivel de traducción irrelevantes absolutamente, y una gran fiabilidad de transmisión. Eso es un ataque que se realiza, pero no tenemos tiempo. En cambio, que el texto crítico, realmente los documentos en los que se fundamenta, es que tengo una expresión muy popular y no me atrevo a decirla, se dan de patadas entre ellos. Realmente, cuando uno ve las contradicciones tan grandes que hay entre uno y entre el otro, dices, pero es que con tantas contradicciones es que para dejarlo de lado. Eso sería para... veamos un ejemplo. A mí me preocupan mucho los ejemplos, lo que pasa es que el tiempo ya me quedan 3 minutos. Un ejemplo sería Génesis 47:21, la versión antigua, que dice: y al pueblo hízolo pasar a las ciudades desde un cabo del término de Egipto hasta el otro cabo, y ahí vemos que necesariamente tenemos que hacer una revisión lingüística. Los cabos ya no, pasarán al término seguramente, no nos hemos peleado todavía aquí en Génesis, pero aquí dice que es esta expresión que he puesto en negrita, y al pueblo hízolo pasar a las ciudades. Pero ustedes fíjense, las versiones modernas, la nueva versión internacional, la Biblia traducción interconfesional, que es la misma que la palabra, la Reina Valera actualizada, ¿qué han hecho? Ha habido un cambio. Dice, y todos en Egipto quedaron reducidos a la esclavitud. Pero eso es otra cosa. Con diferentes variantes ustedes pueden ver que dicen más o menos lo mismo. ¿Por qué se ha hecho ese cambio? La explicación, cojamos la nueva versión internacional, es que está en el Pentateuco samaritano, en la Septuaginta y también en la Vulgata. Pero fueron trasladados a las ciudades y está en el texto masorético. Eso es lo que a mí me asustó la primera vez. Digo, pero es que el texto hebreo me lo han dejado en la nota. Y es que una cosa que podría estar en la nota nos podríamos discutir. Resulta que me lo han sustituido por el texto. Eso lo volvemos a encontrar en otro pasaje, y este es un pasaje que ustedes seguramente conocen mucho, Isaías 53:9, porque es una profecía del Señor nuestro Jesucristo. Dice que dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad ni hubo engaño en su boca. Seguramente más de una vez alguno de ustedes habrá predicado sobre este pasaje de la Escritura. Pues bueno, más vale que no cambien de versiones, porque si no, no van a poder predicar más de ese pasaje. Entonces encontramos que la del 95 traduce bien, diríamos, sigue la línea Reina Valera, dispúsose con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Pero volvemos a tener notas. ¿Y qué nos dice la nota? Ricos, traducción probable. O sea, la traducción probable, otra posible traducción sería gente perversa. Y a partir de ahí, en la siguiente, les pongo ya lo que dice nueva versión internacional, la Biblia de traducción interconfesional, la palabra, y otra nueva que salía, que no nos da tiempo de revisar Biblias nuevas, es la Reina Valera contemporánea. La conseguí en Chile y la estoy comenzando a analizar, y realmente algunos se espantan. Pero bueno, aquí ya, ¿qué se ha hecho? Se ha incorporado el cambio. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Y la nota que dice malhechores es una lectura
probable. Es que ahora ya no está ni en la Septuaginta ni en el Pentateuco samaritano. Es que el traductor considera de que eso no debe encajar y que probablemente lo que tendría que ser sería eso. El texto hebreo vuelve a pasar a la nota y se vuelve a incorporar en estas versiones nuevas, se incorpora esto dentro. En cuanto a la Biblia y su traducción, ya hemos visto que Reina enfatizaba el apegarse al griego y los principios de la sociedad. Lo que dice es que la sociedad busca producir traducciones literales, idiomáticas, confiables, que honren a Dios y realizadas a partir de las lenguas originales. Y hay una premisa: es tan literal como sea posible y tan libre como sea necesario. Quiere decir que hay que apegarse a las palabras, porque es la premisa de inspiración plenaria y verbal, pero las palabras han de tener sentido. Ahí ya mi hermano ha hablado sobre la equivalencia formal y solamente indicar, es que equivalencia formal se sustenta sobre la premisa de la inspiración plenaria y verbal. No solamente es que sean métodos diferentes, es que hay doctrinas diferentes sobre la Biblia que hay detrás. Sobre equivalencia dinámica, lo que nos decía nuestro hermano, y eso me gustaría que pudieran realmente captarlo para ver la gravedad. Ellos están convencidos, conseguí un libro de vida, lo estoy leyendo, que él es el autor, que en cuanto a la Biblia, la traducción bíblica, es el que definió todos estos conceptos, y la idea es que lo que dijo el Señor Jesús, lo que tiene que hacer el traductor es llegar a captar lo que entendió la gente cuando oyó aquellas palabras del Señor Jesús. Ya has entendido qué quiso decir, el impacto que produjo en ellos. Ahora, ¿cómo lo dirías de manera que la gente de hoy en día reciba el mismo impacto? Claro, evidentemente sobre esa premisa, claro, el traductor, ¿qué hace? Siempre interpreta. Y tanto, no solamente interpreta, perdónenme, inventa. Que eso es otra situación todavía más grave. Solamente rápidamente ver que eso no es un invento. Aquí sí que quiero resaltarlo. La Biblia, la palabra, está diciendo en su introducción que se ha traducido conforme a la equivalencia formal. Pero resulta que el texto que representa, que es el de la Biblia traducción interconfesional, los traductores que dijeron, pues lo que dijeron es que el principio orientador que ha marcado el paso a esta traducción ha sido el de equivalencia dinámica. Realmente quedo muy desconcertado, porque me están diciendo que una edición es formal, la otra es dinámica y el texto es el mismo. Puede ser que se aclaren un poco. Consiste en ser fieles al contenido de los textos hebreo, arameo o griego, incluso en detalles de poca importancia, y uno diría, pero eso es lo que yo creo. Pero claro, seguimos, pero sin dejarse dominar por la literalidad estricta del texto fuente. Y uno dice, esto ya no me encaja. Semejante literalidad no es en todos los casos sinónimo de fidelidad al contenido y con frecuencia convertiría al texto bíblico en un auténtico galimatías absolutamente ininteligible para un lector de nuestro tiempo. Entonces, ya pueden captar, y eso es muy importante porque las nuevas versiones que se están queriendo introducir van en esta línea. Ya no es solamente que nos van a cambiar una palabra aquí o otra palabra allá, es que nos cambian los conceptos. Les presento un ejemplo porque seguramente con este conseguiré que sea insuficiente, porque Romanos 5.1 me parece que lo conoce todo el mundo, y básicamente yo no sé sus iglesias. En la pequeña iglesia que yo pastoreo tenemos una declaración doctrinal, y una de las doctrinas firmes que tenemos es la doctrina de la justificación por la fe. Entonces, claro, esa doctrina la hemos extraído de la palabra que encontramos en el texto de las Sagradas Escrituras. En catalán también tenemos justificación. Entonces, en castellano se dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que ustedes miren lo que se encuentra hoy en día. Y aquí es interesante, y eso me dará tiempo, lo he puesto en este orden, por algo que decía mi hermano, no solamente... No he podido hacer diferencia entre equivalencia dinámica y equivalencia funcional. Esto es un ejemplo de equivalencia funcional. Actualmente estas tres traducciones representan tres líneas
de traducción que se están haciendo depende al público al cual van dirigidas, que eso va más de la equivalencia dinámica, o sea, todas son equivalencia dinámica, pero además, ¿cuál es la peculiaridad? Pues mire, no sé cuántas palabras, pero la Biblia para todos, que es esa que cuando vayan a la librería digan, para una persona que no sabe leer demasiado, esta le irá muy bien. Esta le han dado un número de palabras determinado y con esas palabras tiene que traducir la Biblia. Y en ese diccionario no figura justificación, o sea, hay que buscar otra palabra que encaje, o sea, aparte de la equivalencia dinámica, y por eso ustedes verán que esta que sería el nivel más culto, la Biblia para todos, la palabra Dios habla hoy, un nivel intermedio, y la Biblia para todos, un nivel muy sencillo. La primera dice, restablecidos pues a la amistad divina, por medio de la fe. O sea, que cambien las declaraciones doctrinales de su iglesia y ahora en lugar de la justificación por la fe, tendremos la doctrina de restablecidos a la amistad divina. Realmente estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Es verdad que la obra del Señor Jesucristo nos restablece a la amistad con Dios, pero es otro aspecto de la salvación. No es este que está destacando aquí de una manera específica Pablo. Pero es que Dios habla hoy, dice, así pues, libres ya de culpa. O sea, ya ni restablecidos a la amistad divina, libres de culpa. Pero es que la Biblia para todos es, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Pero claro, una persona que no ha leído nunca la Biblia, para que lea la Biblia, perdónenme, yo cada vez tengo más problemas en que con algunas versiones de la Escritura alguien se pueda salvar. Ya tenemos problemas con las predicaciones, porque hay ciertas predicaciones que ya dificultan realmente la salvación de las almas. Pero si encima ya ni la lectura de la Escritura puede obrar la claridad para que podamos ser llevados al Señor Jesucristo, pues ya la situación realmente es grave. Y la conclusión de todo esto, pues que yo veía que hay 4 necesidades básicas de todo lo que hemos visto. Lo primero, la necesidad de tener la Biblia traducida en la lengua del pueblo, en la lengua de todas las naciones, que es una de las premisas de la sociedad, y que llegue a toda persona. Ese es una carga importante y es una tarea básica de toda iglesia local. Llevar la palabra de Dios a todas las personas. El mejor regalo que le pueden hacer a la gente que está a su alrededor son porciones de las Sagradas Escrituras. La segunda cosa es la necesidad de no mezclar la palabra de Dios con la palabra de los hombres, y eso es importante realmente porque eso afecta a la doctrina de la inspiración de una forma básica, pero también a la doctrina de la iluminación. Las Biblias con notas, aunque algunas notas puedan ser muy buenas, nos llevan ¿a qué? A no estudiar el texto de la Escritura y a no pedir la luz del Espíritu Santo para entender lo que Dios dice. Vamos abajo y leemos. El tercero, que es la necesidad de identificar los textos originales para su fiel traducción. Eso lo decía también nuestro hermano al principio. Hemos de definirnos. Ya sé que estamos en una época que no nos definimos. Ya sé que definirse complica la vida. Yo la tengo muy complicada. Pero un cristiano se tiene que definir. Los traductores Reina y Valera, cuando se tuvieron que definir, tuvieron que tomar opciones. Nosotros necesitamos en este momento actual definir lo que es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios. Y afecta porque la cuestión de la preservación es muy importante. Porque ¿cómo podemos defender una inspiración plenaria y verbal y que a partir de aquí Dios ha sido incapaz de preservar esa palabra que inspiró más allá de su propia generación? Lean las Sagradas Escrituras y ustedes verán que la indicación siempre es que es una escritura que hay que transmitir a los hijos de los hijos. No se puede transmitir, o sea, si Dios no actúa. Y el último punto, la necesidad de producir en base a las palabras y no al mensaje. Y el mismo Reina, al final de su amonestación, ella planteó, y Valera también hace lo mismo, reconocieron, como nos decían antes, que toda traducción, ¿qué es? Es una tarea en la cual se debe buscar el apego a la palabra de Dios, se debe hacer con mucha reverencia, pero realmente que toda traducción con el tiempo puede necesitar, que me ha pasado una nota y no pudiera leer,
que con el tiempo pueden necesitar. Una cosa es lo que estamos viviendo últimamente, que no nos da tiempo de comprar una Biblia, que ya está saliendo otra nueva. No cambia tanto la lengua. No cambia tanto la lengua. Veríamos que hay otras intenciones detrás. Pero sí que es verdad que después de 100 años puede ser que algunas estructuras, y ustedes lean especialmente los profetas, yo estoy muy preocupado por los profetas. Incluso en la revisión del 60 hay estructuras que son idénticas a 1602. Entonces, por eso, no es, ya son difíciles los profetas, pero es que a veces sencillamente es realmente que la lengua. Y Reina, hay que actualizarla, y Reina ya decía, habiendo hecho con toda fidelidad todo lo que hemos podido, ningún sano juicio nos reñirá por lo que nuestras fuerzas no alcanzó. O sea, he hecho todo lo que he sido capaz. Entonces, a partir de aquí, quien lo pudiera y quisiera hacer mejor, nuestro presente trabajo no lo estorbará, antes no lo ayudará. Entonces, ahí se justifica el motivo de traducciones realmente fieles de la palabra del Señor. Me ha pasado una nota que dice: Antoni, ¿podrías explicar al público cómo puede asociarse con la sociedad membresía? Hay un formulario, ¿no? Entonces, en la página web, que es esta de aquí, en la página web, es facilita de recordar, porque aunque uno se olvide las 3 Ws, sale igual, ¿verdad? Si pone Sociedad Bíblica Trinitaria.org, sale igual. O sea, Sociedad Bíblica Trinitaria ORG sale en la página. Entonces allí, aparte de información de la sociedad y aparte de los documentos estos que están aquí en papel y algún otro más que está en PDF, entonces allí también explica la posibilidad de poder secundar la Sociedad Bíblica Trinitaria mediante membresía. Solamente para clarificar que cualquier persona puede ser miembro de la sociedad y esta les dará información sobre el trabajo y los proyectos de la sociedad. Solamente por eso. Entre paréntesis, cualquier persona que esté de acuerdo con los principios bíblicos. Gracias. No cualquier persona.